viendo, ya debe estarse grabando. Ahí está. González Solano. A ver, vamos antes de que. González Solano. Ok, listo. Mm, ok. Pues a ver, estamos en la semana 14. ¿Ok? Nos quedan 3 semanas de clases. La semana 15, el 18, va a ser su examen parcial. Su tercer examen parcial es de balances microscópicos de momentum. Entonces va a ser muy similar a los dos anteriores, salvo que pues, la metodología cambia un poquito, pero al final lo que estamos haciendo es balances. Entonces, si vieron, hacemos lo mismo, vemos cuáles son las entradas y salidas que son pertinentes, cuáles son los términos fuentes a considerar y bueno, se resuelve la ecuación diferencial en este caso en lugar de el conjunto de ecuaciones algebraicas, pero en general pues es muy similar, ¿no? Simplemente pues cambia la escala y cambia un poquito el procedimiento. Ese día va a ser su examen. Entonces, bueno, esta semana tenemos las clases completas, 6, 8 y 11. Vamos a ver un último ejemplo. Los que les di el sábado, ya revisé y no los han visto. Véanlos porque les van a ayudar. Es bueno que se familiaricen con la metodología de solución. De hecho, en la primera hora de video, la clase 33 parte uno es el final del problema que habíamos estado viendo, ¿no? Entonces, para ver el final, pues tienen que ver esa parte. Luego, el segundo, la parte 2 pues es otro problema, así visto muy rápido. Si tienen dudas de esos dos, pues los podemos ver en clase. Ujú. Y a las dudas que les surjan al momento de ver, pues pueden decírmelas y lo revisamos con más detalle, ¿no? Entonces hoy vamos a ver un último ejemplo y vamos a plantear el problema que les mandé. Les mandé un problema para que resuelvan ustedes, pues lo vamos a plantear y vamos a ver, iniciarlo, ¿no? En la clase del 8 yo creo que vamos a ver la teoría de la unidad 6, ujú, que ya sería el último tema. Y de esa manera, pues terminamos, ¿no? Con el temario y pues ya están listos para hacer su póster resumen de unidad de la unidad 6, ¿no? De manera que el 11 pues vemos dudas que tengan de la unidad 5 y podríamos ver, a lo mejor algún ejemplo de la unidad 6, ¿no? En la del 13 todavía podríamos ver algunas dudas que pudieran tener. Y ya para el 18 pues hacen su examen. Yo el 20 pues termino con algún ejemplo de la unidad 6 tal vez. Y el 22 pues les doy calificaciones y ya terminamos el curso. Ahora, con respecto a sus entregas, pues algunos sí me entregaron lo que sería el trabajo de la unidad 5, el póster resumen de unidad 5 que era para el sábado pasado, otros no. Para la semana del 18 es su última entrega, el de la unidad 6. Y hay una última tarea, ¿no? Que es muy sencillita, es una tarea totalmente teórica, que sería para la del 18, ¿no? Que de hecho este está mal. El examen de la unidad 5 es en la semana 15, pero bueno, nada más es mover ese, ¿no? Entonces, prácticamente todo lo que me tengan que entregar, pues me lo van a tener que entregar el día 18. Si me deben trabajos, pues a lo mejor se los puede revisar. Sí bajaría la calificación porque ya serían extemporáneos, pero bueno, este es el último día para entregar cosas que me quieran entregar, ¿no? Ya el 20 y el 22, pues el 20 revisamos el examen seguramente y el 22 les doy calificaciones y ya terminaríamos el curso. ¿Ok? ¿Alguna duda de esta parte? ¿Sobre qué va a ser la última tarea teórica, profe? ¿Sobre qué va a ser la última tarea? Esta es la de la unidad 6. La unidad 6 como tal, pues es más que nada una introducción a la turbulencia. La vamos a ver el 8, que sería la próxima clase. Más que nada es teoría, es para que vean un poquito de qué es la turbulencia, que la entiendan un poquito mejor y sobre todo, pues es cómo se resuelve un problema que sí sea real, porque si vieron los ejemplos que hemos estado trabajando, son problemas muy simplificados.
de manera que se puedan resolver de manera analítica. Tienen muchas suposiciones, pero ya en la realidad, pues cambia la forma en la cual tú resuelves un problema de este estilo, ¿no? Entonces, básicamente, pues la última tarea es esa parte teórica, nada más es un cuestionario muy breve donde ustedes resuelven, pues ahora sí que responden algunas preguntas de turbulencia y alguna otra cosilla. No sé si tengan alguna duda de eso. Ajá. ¿Cuál es la duda? No, porque gracias. Ok, repetir lo que acabo de decir. Sí, ok, entonces lo repetimos. Ahorita estamos en la semana 14. Nos queda toda esta semana, la 15 y la 16. Esta sesión vamos a terminar de ver un último ejemplo de transporte de momentum. En la clase del 8 vamos a ver lo que sería la unidad 6, la teoría de la unidad 6. Es teoría muy cortita, simplemente es un repaso de lo que es turbulencia y cómo se resuelve un problema ya en la vida real, porque ahorita estamos viendo problemas muy simplificados en los cuales, si bien si usamos la ecuación de Navier-Stokes y continuidad, pues la usamos con muchas suposiciones, de manera que nos quede un problema al alcance de lo que podemos hacer. Lo que vamos a hacer es justamente revisar esa parte, ¿no? ¿Cómo podríamos resolver un problema real? El 11, pues resolvemos las dudas que tengan. Ahorita vamos a plantear yo espero, que sería su problema para que ustedes resuelvan. Entonces, el hecho es que tienen que resolverlo ustedes. Em, Dudas de la unidad 5 en general, todo lo que necesiten, pues lo hacemos el 11. Y el 13, esos 2 días, pues podemos revisar las dudas, porque el 18 es su examen, su tercer examen parcial. Ahora el 18, que es la semana 15, tienen que entregar la última tarea de la unidad 6, que va a ser un cuestionario referente a lo que sería la unidad 6. Van a entregar el póster resumen de la unidad 6, es el último que les queda. Ya terminaríamos esa parte, con eso terminaríamos todas las entregas. Y pues es su examen, su examen de la unidad 3, ¿no? Entonces ya con eso pues terminaríamos, ¿no? Entonces, si me tienen que mandar algo, algún trabajo extemporáneo, alguna cosa, me la mandan el 18. El 20 revisamos el examen, cuál es la solución, y el 22 les doy calificaciones. Y ya con eso terminaríamos el curso. ¿Ok? Eso sería como a grandes rasgos lo que nos queda en estas últimas 3 semanas. ¿Pues tienen alguna duda? ¿Sí queda claro? Yo tengo una duda, profe. Por ejemplo, si me faltan un par de tareas, también el periodo del día 18 nos va a abrir la plataforma para, eh, vaya, hacer lo que nos falta o únicamente es de trabajos tipo las infografías o las correcciones de examen. Pues, ¿de qué unidades les faltan tareas? Me parece que me falta de la 3 y la de esta de la 5. De la 3 y la 5. Los demás, ¿cómo van de No estoy muy seguro. tareas? ¿Les faltan muchas? ¿Van bien? 2 y 5, 1 y 5. Solo de la 3 falta una. Sí, me faltan de la 2 y la 3, profe. De Me la 2 parece y que la una de las 3 5. y una de las 5. Ok, a ver, pues, miren, a ver, su evaluación. Entonces, bueno, tienen de evaluación, pues es el 10% de asistencia, esa no hay ningún problema, pues yo le estoy tomando. Los postes resumen de unidades son 20 y las tareas son un 40, sí es bastante porcentaje. Ahora, yo puedo
recorrer la fecha de entrega de todas las tareas hasta el 18. No hay ningún problema. No es lo más adecuado porque se supone que, pues, que tienen que ir haciendo las tareas conforme pues va pasando el tiempo justamente para que no se les junten, pero yo no pierdo nada abriéndolas para el 18, ¿no? Solo tengan en cuenta que hay que gestionarse un poco mejor, muchachos, no pueden dejarlo todo para el último, pero sí yo les recorro la fecha de entrega porque pues sí les faltan algunas. De hecho, he visto en la plataforma, o sea, sí lo reviso, no crean que no lo hago, eh, pero sí se los puedo poner para el 18, pero pues el 18 me tienen que entregar todo, o sea, va a estar un poquito pesado, muchachos. Pero sí, por mí no hay ningún problema. Entonces las abro el 18 para que se pongan al corriente. ¿Ok? Entonces, terminando la clase, me dedico a eso y ya lo dejamos ahí, ¿no? Gracias, profe. Sí, Ok, profe. no hay de qué. Entonces, bueno, son 40 o 30 de exámenes. Vamos a ver cómo les va. Em, entonces, bueno, eso sería con respecto a lo que tenemos que entregar estas últimas semanas, ¿no? Entonces, el 18 pues sería que entregaran todo lo que falta. Em, ¿Qué más? Bueno, de eso creo que ya sería todo. ¿Dudas o algo más? ¿Algún otro pendiente que tengamos? De tareas y todo eso sería Ok. Em, todo, profe. ujú. ¿Todo? Ok. Pues vamos a ver un último ejemplo que haga yo. Ya el otro tienen que hacerlo ustedes, tienen que trabajar. Y de hecho, la tarea 5 de la unidad 2 pues es un ejemplo, ¿no? Que tienen que resolver. Ahora nadie tuvo ninguna duda, pero bueno, vamos a ver. Si tienen alguna duda, pueden preguntarla en clase, no pasa nada. ¿Ok? Em, ok. Los control. Pues vamos a ver un último ejemplo. Y más que nada lo que tienen que ver es como la metodología, ¿no? Son ejemplos muy sencillos, la mayoría de ellos, a ver, Emiliano Hernández. Ok, listo. Son ejemplos muy sencillos en los cuales pues tenemos muchas suposiciones. Entonces la ecuación diferencial que nos queda se puede resolver analíticamente. No deberían tener mucho problema en resolverla porque pues ya llevaron ecuaciones diferenciales, ya saben álgebra para simplificar, pues ya no debería haber tanto problema, inclusive si no han llevado ecuaciones diferenciales con cálculo 1 como se resuelve por separación de variables, ustedes deberían poder resolverla. Si tienen problemas de todas maneras, pues no hay ningún detalle, lo podemos ir checando, ¿no? Pero bueno. Hasta ahora, pues, vimos un ejemplo en el cual tenemos una capa que cae verticalmente y les subí otro ejemplo en el cual tenían un alambrón, en el cual tenían un arrastre del fluido y además iba en contra del sentido de la gravedad. Vamos a ver un último ejemplo, que es un flujo entre paredes verticales. Ujú. Otra vez va a tener influencia de la gravedad. Y la tarea 5 era un flujo por diferencia de presión. Esa tarea 5 es un problema muy clásico. De hecho, si buscan en la bibliografía, van a poder encontrar la solución. Ajá. Para que no, o sea, si tienen dudas y ven que no les está quedando tan claro, en la bibliografía viene la solución. Si no, pues pueden preguntarme a mí también. Yo también les contesto, ¿no? Em, Bueno, entonces el último ejemplo dice lo siguiente. Una delgada capa de lubricante se usa para evitar la fricción entre dos paredes verticales. Esto debido a que una de las paredes se puede desplazar verticalmente en ambos sentidos o bien en determinado momento permanecer estática. Al ser un sistema vertical, el lubricante está expuesto a la fuerza de gravedad. Entonces, ¿qué necesitamos? Obtenga un modelo matemático que describa el movimiento del lubricante
entre ambas paredes. Considere un punto del sistema donde el flujo esté completamente desarrollado. Si el lubricante tiene una densidad de 850 kilogramos sobre metro cúbico y una viscosidad cinemática de 2 por 10 a la menos 4, aquí esto es cúbico, barrio, 2 por 10 a la menos 4 metros cuadrados sobre segundo, obtenga el perfil de velocidad del mismo para cuando la segunda placa se mueve a una velocidad de 0.1 metros sobre segundo, 0 metros sobre segundo y menos 0.1 metros sobre segundo. Si la distancia entre placas es de 0.5 centímetros. Obtenga una velocidad, una expresión para la velocidad promedio del aceite. Y entonces, bueno, a partir del enunciado, pues lo que muchas veces conviene es que hagamos un esquema de qué está pasando, ¿no? En este caso tenemos dos placas verticales o dos paredes verticales. Si se acuerdan del ejemplo de la capa que cae, pues la pared sería infinitamente larga e infinitamente ancha en comparación con el espesor de lo que es la capa de aceite. Entonces eso ya nos ayuda a entender que únicamente nos incumbe o nos importa el movimiento que pudiera tener el aceite. Ahora, una de las placas es estática. Pues su velocidad va a ser 0 siempre. La otra se mueve. Y de hecho nos piden el perfil a 3 diferentes velocidades. Una positiva, 0 y una negativa, ¿no? Entonces esta segunda placa puede tener un movimiento hacia arriba o hacia abajo. Y además tiene influencia de la gravedad del sistema, ¿no? Entonces aquí en medio está totalmente lleno de lubricante y lo que nos interesaría saber es cómo se mueve. No hay ninguna fuerza que lo haga moverse ni en dirección Y ni en dirección X, ¿no? En este caso, por las coordenadas cartesianas que estamos eligiendo, la dirección para allá sería X. Pues no hay ninguna fuerza, no hay diferencia de presión, no hay ¿qué podría ser? La gravedad únicamente tiene un término vertical, no hay ningún término ni hacia el lado ni hacia el otro. No tenemos movimiento lateral de las placas, simplemente es vertical. Todas las fuerzas de momentum, entonces, están en dirección Z. Todas las fuentes de momentum. La gravedad solo actúa en Z. La placa únicamente se mueve hacia arriba y hacia abajo, entonces solo se mueve en Z. Entonces eso hay que considerarlo, ¿no? Ok. Entonces, dudas aquí del planteamiento del problema, se entiende qué estamos viendo y qué es lo que queremos. Sí, porque se entiende. Ok. Entonces, bueno, lo que queremos es cómo se mueve el lubricante. Solo se va a mover en dirección Z. Pero como es diferente este lado a pues va a haber una diferencia. Entonces la velocidad en Z va a cambiar con respecto a la posición. Posición en Y. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. No es lo mismo que estemos cerca de la placa a que estemos en el centro. Al lado de las placas es un sólido en contacto con un líquido. ¿Qué ocurre con la velocidad? ¿Cómo es la velocidad del líquido? De lo que hemos visto, ¿cómo se llama esa condición? Condición de no, ¿qué? Es condición de no deslizamiento. Entonces, estamos hablando aquí una delgada capa del material, ¿sí? De no deslizamiento. Una delgada capa de lo que sería el fluido va a adquirir la velocidad del sólido. Como que se ancla, la fricción es tan grande en esa zona que la velocidad que va a alcanzar el fluido va a ser la misma que tenemos el sólido. De este lado es 0. Pero de este lado sí cambia. Entonces, el hecho de que se mueva la placa va a arrastrar el fluido, ¿no? Pues lo que tenemos que tener en cuenta es eso, que sufre un cierto arrastre por el no deslizamiento. Aquí en el centro actúa la gravedad. Entonces, si aquí es 0, ¿cómo sería la velocidad de esta parte con respecto a la que tengamos aquí? ¿Más grande va hacia arriba o más baja va hacia abajo?
Si es negativa, va hacia abajo, o positiva, va hacia arriba. Mayor, más baja, bueno, más baja en el aspecto de que va hacia abajo, ¿no? Más negativa, vamos a decir, más negativa, para que quede claro. Entonces, sí es mayor, pero con sentido negativo, ¿no? Porque la gravedad va hacia abajo, es negativa. Ajá. Sí, más negativa, exactamente. Va a ser mayor, pero como dicen, va a ir hacia abajo. Entonces, ya podemos hacernos una idea de que esto, pues cambia con la posición, ¿no? Y que de hecho tendríamos que tener algo así, ¿no? Que baja hacia aquí. Ahora, todo depende de la velocidad que tenga esta placa. Si esta placa tiene una velocidad suficientemente grande, pues va a ser mayor que la que alcance por la caída, ¿no? Pero si la velocidad es positiva, entonces esta va hacia arriba, aquí la gravedad lo está jalando hacia abajo, entonces tendríamos seguramente un perfil de esta manera. Les digo, depende de si va hacia abajo, si es suficientemente negativa la velocidad, cambiaría, ¿no? A lo mejor es una parábola hacia acá, ¿no? Pero si es positiva, pues seguramente está como colgando. Pues ya pueden ir pensando cómo se va a comportar, o sea, ya analizando cómo se está moviendo el sistema. Ya pueden ir viendo esa parte, ¿no? Entonces es la velocidad en Z correspondiente a diferentes posiciones, lo que queremos, es nuestro objetivo. Entonces, bueno, dicho eso y entendido el problema, pues podemos empezar a hacer suposiciones. ¿Qué suposiciones vamos a tener? Entonces, la primera es que es coordenadas cartesianas. Si yo separara lo que sería este dominio de la placa, por lo que tendría, o el lubricante más bien, pues lo que tendría sería un paralelepípedo que es infinitamente largo e infinitamente ancho con respecto a su espesor. Entonces, coordenadas cartesianas es correcto. La rebanada sería rectangular, por así decirlo. No tiene ninguna curvatura y no va a tener esferoidicidad ni siquiera, ¿no? No puede ser cilíndricas ni esféricas. Vamos a hacerlo en cartesianas. El flujo va a ser en una dirección, en Z, y va a ser en una dirección por lo que ya les había dicho. Aquí esta placa va a arrastrar cierto fluido hacia arriba o hacia abajo. La gravedad solo actúa en esta dirección. Entonces el único movimiento que puede tener el lubricante es hacia arriba o hacia abajo, porque es lo que lo está haciendo moverse, un movimiento vertical de una pared y una fuerza de gravedad que va hacia abajo. Entonces eso lo tenemos que tener en claro. Luego el flujo va a ser laminar y completamente desarrollado. Vamos a considerar que esta rebanadita que vamos a tomar, pues es representativa de una gran cantidad de longitudes verticales y a lo ancho de lo que sería el sistema, ¿no? Estado estacionario, no vamos a considerar acumulación. Las placas son infinitamente largas en X, entonces acuérdense que eso lo que nos implicaba es que este mismo corte se va a repetir una infinidad de veces a lo largo del eje X. No va a haber transporte de momentum en esa dirección. El fluido es incompresible y newtoniano. ¿Qué era incompresible? Que era de densidad constante. Densidad constante con respecto al esfuerzo. ¿Ok? Y newtoniano. Que es de... Sí, viscosidad constante, justamente. ¿Ok? Entonces, densidad constante, viscosidad constante, con respecto a la fuerza o al movimiento del fluido. Vamos a considerar el efecto de la gravedad, nos lo dicen muy explícitamente, y se desprecia el efecto de cualquier diferencia de presión. No va a haber diferencia de presión, ¿ok? Sí. ¿Dudas? ¿O todo claro? Todo bien. Ok. Entonces, bueno, ya tenemos todo, ¿no? Las ecuaciones gobernantes. Aquí ya las tengo simplificadas, pero podemos echarles un vistazo nada más para ver de dónde salen en esta forma. ¿Ok?
Pues dejen las hago grandes, nada más para que las tengamos aquí. Y dejen abro lo que serían las tablas. Las tablas las tienen subidas en el Amit. Si las quieren ver, ahí andan. Entonces, bueno, ¿qué vamos a resolver a partir de nuestras suposiciones? Entonces, tenemos que resolver el transporte de momentum en una sola dirección, z. Para eso, pues tenemos que resolver dos ecuaciones, conservación de masa en coordenadas cartesianas. Ajá, en coordenadas cartesianas. Entonces, vamos a copiar esta y vamos a copiar la ecuación de Navier-Stokes, pero en lugar de en términos del tensor de esfuerzos, pues podemos copiarla para un fluido incompresible y newtoniano, porque ya viene aquí, ¿no? Incompresible y newtoniano. Entonces simplemente copiamos estas, ¿no? Ahora, no hay flujo en X ni en Y, únicamente nos corresponde el componente Z. Entonces solo nos interesaría esta última ecuación, sería la que tendríamos que copiar. Ahora, de la ecuación de continuidad, es esta. La densidad es constante porque es incompresible. La podemos factorizar, o más bien la sacamos de las diferenciales, la factorizamos y la podemos pasar dividiendo, ¿no? Este de aquí es el término de acumulación. No hay acumulación, es cero. Entonces, cero entre la densidad, pues sigue siendo cero. Cero entre el negativo sigue dando cero. No hay flujo en dirección X ni en Y. Entonces, lo que nos queda es esta. La derivada de la velocidad en Z con respecto a Z es igual a cero. Eso ya es ya aplicándole las suposiciones. Ahora, con la de Navier-Stokes, les había dicho. El componente Z para fluido incompresible y newtoniano. Ahora, del componente Z, lo primero que podríamos eliminar es esto, ¿no? Porque es estado estacionario. Este es cero. Flujo en una dirección, la velocidad en X es cero y la velocidad en Y es cero. También se van. No hay diferencia de presión apreciable. Esto se hace cero. ¿Qué más? Este de aquí es la ecuación de continuidad y vale cero. Entonces este va a ser cero. Esta es la segunda derivada de ese. Entonces va a ser cero. Y habíamos quedado que en X es infinitamente largo. Por lo tanto, no va a haber cambios en esa dirección para el transporte de momentum. Con lo cual, lo que nos queda es esta expresión. Únicamente este término de aquí, multiplicado por la viscosidad, más la densidad por la gravedad en Z. Y ya está. ¿Ok? Entonces, esto de aquí serían ya las ecuaciones simplificadas, pero la simplificación viene de las suposiciones. ¿Ok? ¿Dudas hasta ahí? Ninguna duda. Ok. ¿Sin dudas? ¿Por qué la ecuación de continuidad cero? ¿Porque este es igual a cero? Ok, vamos a Sí. copiarlo. Entonces déjenme, la copio en un... Vamos a usar este mismo. Ahora te lo vamos a usar, pero sobre este mismo trabajamos. Entonces lo primero es que tenemos que ver qué tenemos que resolver, ¿no? Entonces necesitamos algo en coordenadas cartesianas para un flujo en una dirección. Vamos a resolver el transporte de momentum. Por lo tanto, es ecuación de Navier-Stokes y continuidad forzosamente. Continuidad es la conservación de masa. Siempre debe de cumplirse. Y el momentum es el balance de fuerzas. Entonces yo necesito esta, que es la ecuación de continuidad en coordenadas cartesianas. Entonces me voy a mis tablas y la copio. La copio. ¿Ok? La otra es la de momentum. Pero como yo ya sé que es para un fluido incompresible y newtoniano, pues tomo la versión simplificada, que es esta.
Únicamente me interesa la dirección Z. Vienen mis suposiciones. Flujo en una dirección Z. Pues la única que yo quiero es esta de aquí. Pues también la copio. Y esto, entonces esto es lo que yo tengo que resolver. Balance de materia, balance de momentum. Pero, así como están, pues no me sirven de nada, ¿no? Esto no es la ecuación que describe la física de mi problema. Todavía la puedo simplificar. Pues lo primero es simplificar la ecuación de continuidad, ¿no? Déjenme dejo aquí las suposiciones para que las vayamos viendo. Entonces, la ecuación de continuidad. Lo primero es que está en estado estacionario. Entonces, al estar en estado estacionario, una ecuación, ¿no? Formas. Este término de aquí, que es la acumulación, que es la derivada de cualquier cosa con respecto al tiempo, se hace cero porque es estado estacionario. ¿Ok? Esto es cero. Estos de aquí pueden salir de la ecuación lo que son las densidades. ¿Por qué pueden salir de la ecuación? Porque es incompresible. Porque es incompresible, es una constante. Puede salir de la derivada. Sale de la derivada, lo factoriza y queda aquí. Este vale cero. Cero entre la densidad, ¿cuánto queda? ¿Cuánto vale cero dividido entre lo que sea? Cero sigue siendo cero. Cero. Ujú. Ok, entonces, bueno. Cero entre lo que sea, cero. Y luego habíamos quedado que el flujo es en una sola dirección, es decir, solo la velocidad en z vale diferente de cero. No hay nada que lo haga mover en x ni en y. Ajá, ni en y ni en x. ¿Qué es lo que va a pasar con la velocidad en x y la velocidad en y? ¿Van a ser cero? Van a ser cero. Esta de aquí es cero. Y esta de aquí es cero. ¿Cómo queda al final mi ecuación? Entonces, solo me va a quedar este término. La derivada de la velocidad en z con respecto a z igual a 0. Esta es la que tengo que resolver, es la que obtengo de aplicar las simplificaciones que yo ya planteé a mi ecuación gobernante. Por eso toma esta forma. ¿Queda claro? Sí, prof. Ok. Hacemos lo mismo con la otra, ¿no? Entonces aquí, al igual que esta, pues yo aquí también tengo una acumulación y no la voy a considerar porque es en estado estacionario. Aquí también tengo el flujo en X, la velocidad en X, que habíamos quedado que era cero, porque no existe flujo en esa dirección, y la de Y también. Ujú. Ahora, esta de aquí, que es la ecuación de continuidad, es esta de aquí. Y su derivada es esta de aquí. Entonces, si es esta de aquí, ¿esto cuánto vale? Esta de aquí, ¿cuánto vale? Cero. ¿Cero no quedamos? Cero vale cero. Ujú. Y cero por algo, ¿cuánto es? Dicen cero. Cero. Entonces, este término de aquí tampoco lo quiero, ¿no? De la misma forma, la derivada de cero también es cero, ¿no? Esta es la segunda derivada, entonces sería la derivada de este, ¿no? Derivada de cero sigue siendo cero.
Diferencia de presión, también ahí dice que no hay diferencia de presión, que la podemos despreciar. No hay diferencia de presión. Y el último que podemos simplificar es este con No respecto a como X. proyecto, no como manifiesto. Y obviamente, pues ya en ese sentido se empieza a practicar, güey, porque al final es un control mental, güey. No es lo mismo jugar aquí, ay, sí, güey. Entonces, lo último que nos queda es este, ¿no? Que este, lo que por la razón por la cual eliminamos, es porque esto es infinitamente largo para allá atrás, ¿no? Entonces, no va a haber cambio en este perfil con respecto a lo que habría atrás. No hay un transporte de momento. Entonces, no va a haber cambios en esa dirección. Este también se hace cero. Al final, ¿cómo nos queda nuestra ecuación? Nos queda viscosidad por la segunda derivada de la velocidad en Z con respecto a Y más la densidad por la gravedad en Z. Todo esto igual a cero. Esta es mi ecuación. Es la misma que tengo aquí. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Todo claro? Entonces, esa es la forma más simplificada de la ecuación. Pero ¿por qué da cero, prof? O sea, ¿por qué todo está cero? ¿Es de acuerdo al problema o va a variar? Varía con Va el problema. de Varía acuerdo con al el problema. problema la forma en la que obtenga esta ecuación. O sea, la ecuación base, la que resuelve cualquier flujo, es esta. De hecho, si tenemos un flujo muy complicado, pues tenemos que resolver las tres. Esta sería la ecuación que tenemos que resolver, pero yo la estoy simplificando porque tengo suposiciones. Ahora, esta lista de suposiciones varía dependiendo de qué problema tengamos, ¿no? Hay problemas donde el flujo es compresible. Pues por ello ya no puedo simplificar la ecuación de continuidad. Ahí la densidad va adentro sí o sí porque va a cambiar con la velocidad. Hay problemas donde, no va a ser newtoniano el fluido. Entonces, si el fluido no es newtoniano, no puedo usar esta de aquí abajo. Tengo que usar este. ¿Por qué? Porque la viscosidad depende de la velocidad. Entonces, este tensor de esfuerzos va a variar porque la viscosidad ya no es constante. Ujú. Hay problemas donde el fluido no es estado estacionario, me interesa cómo se desarrolla. Si me interesa cómo se desarrolla, esto no vale cero. Ni esto de aquí vale cero. Estamos resolviendo flujo en una sola dirección, entonces por eso estas dos de aquí no las consideré. Pero si fuera en dos direcciones, tomo dos. Si es en tres direcciones, tomo las tres. Entonces, la forma que tomo esta ecuación depende de las suposiciones que yo tenga. Entre más tenga, más sencillo es el problema, pero estoy perdiendo información, ¿no? Por ejemplo, aquí no, yo no sé qué pasa en los extremos, porque yo estoy considerando un punto en donde está completamente desarrollado el fluido. Yo no veo cómo cambia con el tiempo, yo
no veo el movimiento lateral o en esta dirección si llegara a verlo. Entonces estoy perdiendo hasta cierto punto de información, pero si el problema está bien establecido, está bien planteado, no va a haber problema porque sabemos que con estas suposiciones sigue respetando la física del problema. Por lo tanto, esta ecuación representa bien lo que está pasando. Que si ven, lo que nos queda es el término de la gravedad, que es este, y lo que les decía de que está cambiando con la posición. Entonces, que no, que cerca de las paredes se mueve de una forma y lejos de las paredes se mueve de otra. Entonces, tengo las dos fuentes de momentum que tengo considerado metidas dentro de la ecuación. ¿Sí? Sí, profe, ya quedó clara mi duda. Gracias. ¿Ya? Entonces, dependiendo del problema, cambia, cambia totalmente. Para este problema con estas suposiciones, la ecuación es esta. Para otro problema será otra distinta. Entonces, bueno, llegamos a esta expresión. Si ven aquí ya de lo único que depende la velocidad es de la posición en y. Pues ya no es una derivada parcial, ya es una derivada, nada más, ¿no? Ya no va a ser multivariable la velocidad en z. Solo depende de una cosa, y es de la posición. Ujú. Pues siguen las condiciones de frontera, y esas son más o menos sencillas. Yo sé que en y igual a 0, que es este punto, pues la velocidad va a ser 0 porque la placa no se mueve. Y que en y igual a L, que es este punto, pues la velocidad va a ser la velocidad que tenga la placa, ya sea negativa, 0 o positiva. Pues aquí lo que tengo es que en y igual a 0, la velocidad en z va a ser 0, y en y igual a L, la velocidad en z es la velocidad que tenga la placa. ¿Dudas? Condiciones de frontera. Creo que sí, profe. En la condición de frontera 1, veo que dice que la velocidad en z es igual a 0, Ajá. pero no quedamos que tenía, bueno, que estaba influenciado por la gravedad. Sí, pero justamente en ese punto estamos pegaditos a la pared. Ok, y mientras más pegados a la pared, menos velocidad. Ajá, porque la velocidad en posiciones muy cercanas a la pared, hay una pequeña capa de fluido que adquiere la velocidad de la pared, como que se embarra, ¿no? Entonces aquí Ok, la ok. velocidad sería la misma que la que tiene la placa. Se llama condición de no deslizamiento. El Ok, líquido, la monocapa de líquido que está pegada a la pared, adquiere la velocidad de la pared. Y es lo mismo que pasa de este lado. Por eso se mueve a la velocidad de la placa. Y en este caso se mueve a la velocidad de la placa, pero como la velocidad de la placa es 0, pues le ponemos 0. va que va, muchas gracias. Entonces, esas son las dos condiciones. En ambos casos, la velocidad va a ser la que tenga la placa. En este caso, pues no requerimos condiciones iniciales porque es estado estacionario y tampoco vamos a poner las propiedades porque aquí nos las dicen, ¿no? Pues viene la densidad y la viscosidad cinemática. Entonces, ahora ya tengo mi ecuación gobernante. Tengo mis condiciones de frontera, tengo mis propiedades de los materiales, entonces ya puedo resolver el problema. Lo que tengo que hacer es resolver esta ecuación considerando las condiciones de frontera. ¿Cómo resuelvo esta ecuación? Pues esta ecuación se resuelve por separación de variables. Pues lo primero que hice pues fue este negativo para este lado, lo divido entre la densidad y todas estas son constantes. Pues pueden salir de la integral. Separé esta es la segunda derivada. Entonces sería como la derivada de la derivada con respecto a la posición. Entonces sería la derivada de esto con respecto a y, separo variables. Entonces este nos queda por la diferencial de y, este sería la diferencial de lo que nos quedó, que es la primera derivada. Integramos. En este caso, la integral de la diferencial, pues es la diferencial. En este caso, la integral de y sería y.
y le sumamos una constante porque los límites no están definidos. Entonces tenemos que saber el valor de la constante. Aquí no puedo sustituir ninguna de las dos condiciones de frontera, pero por si acaso revisamos, ¿no? Vemos que en ambos casos son condiciones Dirichlet, me están diciendo cuánto vale la velocidad en un punto. Sin embargo, aquí en esta ecuación lo que estoy diciendo es que la diferencial es igual a algo. Aquí no puedo sustituir las condiciones de frontera. No sé cuánto vale la diferencial, yo sé cuánto vale la velocidad en un punto. Entonces, lo que procede es seguir resolviendo, ¿no? Pues ya tenemos esta, nuevamente separamos variables. Entonces integramos este lado e integramos el otro. En este caso, diferencial de y. Entonces, la integral de la diferencial me queda la velocidad en z igual a esta constante por y cuadrada sobre 2 más c1 por y más c2. Entonces ya tengo dos constantes que desconozco el valor. ¿Cómo obtengo el valor? Pues sustituyendo las condiciones de frontera, que es el valor que tengo en dos puntos conocidos. Entonces, ¿qué es lo que hago? Primero, pues puedo sustituir la primera condición de frontera, que me decía que la velocidad en z es 0, en y igual a 0. Entonces, este es 0, este es 0. Entonces, C2 va a ser igual a 0, porque 0 al cuadrado, pues es 0, pero cuadrado. El 0 cuadrado por esto, pues nos queda 0. 0 por lo que sea sigue siendo 0. Esto creo que es una O, ¿verdad? Hay que modificarlo. Y esto es igual a 0, ¿no? Entonces 2 va a ser igual a 0. ¿Sale? Y pues como ya C2 es igual a 0, pues lo puedo cambiar aquí. Entonces en esta ecuación sustituyo la otra condición en frontera, que lo que nos decía es que la velocidad en Z es igual a la velocidad de la placa, en Y igual a L. La velocidad en Z es la velocidad de la placa en Y igual a L. Entonces de aquí sustituimos el C1, que pasa sumando del otro lado, velocidad de placa más este término. La L pasa dividiendo, entonces velocidad de placa sobre L más esta constante, porque menos se hizo más. L cuadrada entre L, pues nos queda L. Y aquí obtenemos el valor de C2 y lo sustituimos en esta expresión sabiendo que este es 0, ¿no? Pues simplemente pues sería el valor de C1 por Y. C1 por Y. Más este y este. Entonces, esta de aquí ya sería mi velocidad en Z en función de la posición de Y. Pero pues lo podemos simplificar un poquito. Este término lo puedo factorizar con este. Pues me queda Y por L menos Y. Por L menos Y, porque este está al cuadrado. Entonces aquí, ¿cómo se llama? Factoricé este término. Entonces el Y por Y nos da Y cuadrada. Y este de aquí, pues es la velocidad de placa por Y sobre L. Entonces, esta sería mi ecuación que me describe cómo cambia la velocidad en Z con respecto a la posición en Y. ¿Tienen alguna duda hasta ahí? No, pues, Ok. Pues ya están listos para resolverlo ustedes. ¿Ya pueden resolver un problemita? Bueno, continuamos. Entonces, esto de aquí, pues sería lo primero que nos habían pedido, ¿no? Un modelo matemático que describe el movimiento del lubricante entre ambas paredes cuando el flujo está completamente desarrollado. Entonces, lo que estamos obteniendo es un modelo matemático que nos dice qué velocidad alcanza el lubricante entre ambas paredes. Luego el inciso B dice que si el lubricante tiene estas propiedades, hay que obtener el perfil de velocidad para velocidades de 0.1, 0 y menos 0.1 metros sobre segundo.
Si la distancia es de 5 centímetros, entonces, ¿eso qué es lo que hacemos? Pues tenemos que graficar entre 0 y 5 centímetros. Aquí está en metros. ¿Por qué? Porque usamos unidades del sistema internacional para nuestra expresión, ¿no? Entonces, entre este punto y este punto son 5 centímetros, es la distancia entre placas, y cada una de estas líneas representa la velocidad que tendría el aceite para cada posición de mi sistema. Ajá. Para una velocidad de placa de menos 0.1 metros sobre segundo, una velocidad de placa de 0 y una velocidad de placa de 0.1. Aquí cosas importantes. ¿Cómo obtenemos ese perfil? Pues lo primero es que L va a valer 5 centímetros, 0.5 centímetros, que sería esta distancia en metros. Entonces la L va a valer eso. Densidad, gravedad y viscosidad son constantes. La velocidad de la placa también va a ser una constante. L va a ser una constante. ¿Qué es lo único que va a cambiar? La Y. Entonces lo que yo tengo que hacer es obtener varios puntitos de y calcular la velocidad que corresponde a cada puntito. Pues si yo estoy cerca de esta placa, que esta placa es estática, la velocidad debe valer 0. Si yo estoy en la otra placa, la velocidad debe ser la velocidad que tenga la placa. En este caso, 0 menos 0.1 o 0.1. Entonces la velocidad es 0.1 para cuando la placa va a 0.1. Menos 0.1 para cuando la placa va a menos 0.1 y 0 cuando la placa está estática. Entonces cumplen las dos condiciones de frontera. En un lado vale 0, en el otro vale lo que vale la velocidad de la placa. Les digo, simplemente evalúo diferentes puntos de Y entre estos dos y voy calculando la velocidad y de esa manera yo veo que va hacia abajo. En la gran mayoría de los casos por el efecto de la gravedad. En este caso, como la placa está arrastrando una parte del fluido, desde aquí que vale 0, empieza a valer de positivo, ¿no? El movimiento. Porque la placa lo está arrastrando. Pero si la placa lo arrastras abajo, vean que todavía va más negativo la velocidad del flujo, ¿no? Si está estática, el perfil se vuelve simétrico. Porque esta no lo arrastre, su velocidad es 0, esta no lo arrastra, su velocidad es 0, y lo único que actúa para mover el lubricante es la gravedad, entonces simplemente pues se cuelga. El valor mínimo pues sería este punto de aquí. Entonces, esto sería cómo se comporta bajo distintas condiciones de proceso. ¿Tienen dudas de esta parte? No. ¿Entienden qué representa el perfil de velocidad? Profe, yo tengo una duda. Ajá. ¿Por qué se tomó, bueno, nada más se tomó el valor de 5 o es por algo en específico? Me perdí. Viene en el enunciado. Que lo Sí, calculemos para 0.5 centímetros. Entonces, lo que va a haber entre este punto y este punto son 0.5 centímetros. ya, es que me había confundido. Ok, gracias. Entonces, nada más es por eso. O sea, podrían tomarlo para un espesor mucho más largo. Y podríamos ver cómo cambia. Pero en este caso, por cómo nos lo pidieron, es por eso. 5 centímetros, 0.5 centímetros entre ambas placas, ¿no? 5 milímetros de espesor entre las dos. Se están pegaditas. Entonces, nada más por eso ese es el límite. La velocidad, pues, les digo, ya la conocen, L la conocen, las propiedades las conocen y la densidad la conocen, ¿no? Y la velocidad, la magnitud de la aceleración de la gravedad, pues también la conocen, ¿no? Sería negativa porque va en sentido
contrario, por eso la velocidad aquí se calcula negativa, porque este término iría a menos 9.81, entonces esto nos da negativo. Y pues ya sería así, ¿no? Entonces hasta aquí, dudas, ¿se entiende? ¿Alguna cosa que necesiten conocer más a detalle? ¿No? Entonces la última es obtener una expresión para la velocidad promedio del aceite. Y para obtener esa, pues lo que tenemos que hacer, pues es usar el teorema del valor medio. Entonces, entre los límites entre los que es válido nuestra ecuación, integramos la función, que la función es esta de aquí, y en la parte de abajo, pues integramos la derivada de área, ¿no? Que en este caso es diferencial de y. Entonces, la función es esta. Aquí lo separé para poder integrarlo un poquito más sencillo, ¿no? Entonces, aquí lo distribuí, lo que es la y por L, y menos y cuadrado. Y esto. Entonces, integral de esta primera, y cuadrada sobre 2. Entonces, por 2 queda 4. Integral de esta segunda, y cúbica sobre 3. 3 por 2, 6. Integral de y cuadrada sobre 2. Y va a ir evaluada de 0 a L. Integral de diferencial de y evaluada de 0 a L. Evaluamos en L, entonces nos queda L cúbica sobre 6, L cuadrada sobre 2, 0 al cuadrado, 0 al cubo, 0 al cuadrado, L menos 0. Pero los que son 0, pues se van, ¿no? Entonces nos queda esta expresión de aquí sobre L. Aquí esta L, pues la podemos distribuir. Entonces nos queda L cuadrada sobre 4. L cuadrada sobre 6 y L sobre L. L sobre L, pues es 1. Entonces la velocidad de placa sobre 2. L cuadrado menos L cuadrado nos quedaría 4, o un cuarto menos un sexto, que sería un doceavo. Sería un doceavo de L. Entonces aquí nos queda, esta es la expresión para la velocidad promedio, con el teorema del valor medio. ¿De aquí alguna duda? No. Y ya si quisieran la velocidad mínima, ¿dónde alcanza? Porque si ven los perfiles, pues lo que tenemos es una velocidad mínima, ¿no? La gravedad hace un perfil parabólico que tiene concavidad hacia arriba y entonces tenemos un mínimo en esa función. Pues para obtener el mínimo, pues derivamos e igualamos a 0. Pues derivamos nuestra expresión y la igualamos a 0. Entonces otra vez la distribuí para que sea más fácil. Entonces derivada de y por L, pues nos queda L. Derivada de y cuadrada nos queda 2 por y. Ajá. Derivada de y es la constante, ¿no? Entonces nos queda el constante, la constante y nos queda que sería 2 por y. Y lo único que despejamos es la y para poder saber en qué punto la derivada vale 0. Entonces de aquí pasa, más bien lo pasamos del otro lado positivo y dividimos estas dos expresiones sobre esta constante, ¿no? Entonces como esta es igual a esta, nos queda L sobre 2 y en este caso, pues sí, nos quedaría por la viscosidad entre la densidad por la gravedad por L. Entonces este sería el valor de y donde vale 0 nuestra función, ¿no? Que en este caso es aquí el mínimo, en este caso es aquí el mínimo, en este caso es aquí el mínimo. Entonces estamos calculando el valor de y. Entonces si yo quiero calcular la velocidad mínima, pues sustituyo ese valor de y en lo que es la función. Entonces en lugar de L pongo esto, digo de y, pongo esto. Aquí pues distribuí, factoricé y entonces me queda la expresión para la velocidad mínima, ¿no? Aquí, por ejemplo, queda positivo, menos negativo, pues se van, ¿no? Pues me queda la velocidad de placa sobre 2. Luego aquí es L cuadrada sobre 4, menos L cuadrada sobre 4, pues se van también, ¿no? Aquí me quedaría entonces un medio
más un entero, entonces me queda un medio de eso mismo, ¿no? Porque este es negativo. Es un entero menos un medio, pues me queda esto, la mitad de esto. Y entonces esta sería la expresión para la velocidad mínima que podría tener mi aceite. ¿Ok? ¿Dudas de esa parte? Pues obtuvimos una expresión para la velocidad. Con esa expresión para la velocidad obtuvimos los perfiles. Con esa expresión para la velocidad podemos calcular la velocidad promedio que tendría el aceite y también el valor mínimo de la velocidad con su posición. ¿Ok? ¿Dudas de esto? Comentarios, ya lo pueden hacer solos. ¿Qué pasó? ¿En qué tienen dudas? ¿En qué aspecto lo ven complejo? Más bien laborioso. Pues parece laborioso, pero no lo es tanto. Si ven, es puro cálculo y álgebra. Pues lo más tardado sería que encontraran bien sus suposiciones. La ecuación, pues hay que simplificarla. Justamente lo que es más difícil, a lo mejor es eso, las suposiciones, como dicen. Entonces, lo primero, pues es que vean bien que estén considerando lo que tienen que considerar. Normalmente en los enunciados, pues ahí lo escribo de manera que prácticamente pues quede muy, muy bien definido, qué es lo que van a considerar y qué es lo que no van a considerar, ¿no? Eh, por ejemplo, está expuesto a la fuerza de gravedad, entonces por ahí ya ya por ahí la quitamos, ¿no? Eh, Creo que aquí no le puse que no se considere fuerza de presión, pero pues también lo procuro escribir, que esté completamente desarrollado implica que ya no va a variar con el tiempo, entonces es un estado estacionario. Pues sí, son cositas ahí más o menos sí las podemos ir trabajando, ¿no? De hecho, si tienen dudas en las suposiciones, pues sí me pueden preguntar, no hay problema. Ujú. Pues a lo mejor sí, de repente se ven unas ecuaciones medio grandes, como esta, pero pues esto vale cero, vale cero, vale cero. O sea, al final factorizando ya les quedan cosas muy pequeñitas, ¿no? O sea, por ejemplo, les queda L medios, en los L medios pues se eliminan, ¿no? Pues nada más es cuestión de que lo vayan practicando, más que nada. Que se aprendan la metodología. Entonces, la parte más importante, pues sí, son las suposiciones, que lleguen a la expresión adecuada, y ya lo demás es puro cálculo y algo. Ujú. Entonces, no sé, algo más. Si en el examen van a resolver alguno de estos. Pero pues ahí estaba planeado para que no, tengan tanto problema. ¿Ok?
el final sí, del final no les dije, ¿no? Pero ya nos dieron las fechas de finales. Creo que ya, las habíamos, no se las dije ahorita en clase, pero sí les mandé un correo. Nos tocan los lunes, el lunes 27 y el lunes 3 de mayo, de 8 a 10:30. El final es un problema de la unidad 2, que es un balance, de la unidad 3, perdón, que es un balance macroscópico de energía térmica, y un problema de la unidad 5, que es un balance de momentum. Pues viene uno de energía y uno de momentum. El de energía viene porque pues ya incluye el balance de materia, como ya vieron en el examen pasado, incluye el balance de materia, sí lo tienen que resolver para resolver el de energía. Entonces sí, pues sí viene en el examen, viene alguno, nota, a lo mejor como de este calibre, que no es tan largo, pero sí algo así. ¿Sale? Bueno, entonces, esto de aquí, sí, en el final pueden sacar lo que quieran, no pasa nada. Y en el final no pasa nada, saquen lo que quieran. Pero pues sí estudien, porque si se la pasan buscando en los apuntes, pues no van a pasar, ¿verdad? Eh, bueno, entonces vamos a ver el otro, ya nada más para terminar, pues vamos a leer este juntos para ver cómo lo planteamos y y pues que ya lo trabajen, ¿sale? Entonces, bueno, dice, durante un proceso de conformado mecánico, una parte de la maquinaria que se emplea usa un rodamiento que gira alrededor de un eje fijo, teniendo un aceite lubricante que llena completamente el espacio entre el eje y la parte móvil del rodamiento. Es decir, se trata de una región líquida contenida entre dos paredes redondas. Básicamente es esto, ¿no? Tiene un eje fijo, un rodamiento y en medio tenemos un fluido. ¿Sí? Entonces, bueno, ajá. Considere que el eje se encuentra perfectamente centrado con respecto a la parte móvil, siendo el radio del eje KR, donde K es una constante que tiene un valor entre 0 y 1, mientras que R es el radio interno de la parte móvil del rodamiento. Entonces, KR va a ser de aquí a acá y R va a ser hasta aquí, ¿no? El radio interno del rodamiento. ¿Ok? Ok. Despreciando el efecto de la gravedad y de la diferencia de presión, nos interesa conocer la fluidodinámica del aceite, considerando que la velocidad angular de la pared móvil es omega y que el eje permanece fijo. Entonces este no se mueve, este de aquí sí se mueve. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues vamos a tener, como hace rato, va a haber un arrastre, ¿no? Por condición de no deslizamiento. Entonces, este aceite que está pegadito a lo que es omega, pues va a tener la misma velocidad. Ujú. Este que está más alejado, pues va a bajar su velocidad y el eje que está fijo, el hecho de que esté fijo es que la velocidad es 0. Este no se va a mover. Entonces, vamos a tener un perfil de velocidad angular. ¿Ok? Ok. El flujo es laminar y está completamente desarrollado en estado estacionario. Supongamos que el ancho del eje y la parte móvil es mucho mayor que su radio. Ujú. ¿Qué quiere decir? Que es muy largo. Ujú. Entonces, lo que nos dice básicamente es que esto pues va a ser simétrico en Z, ¿no? Que no vamos a considerar así como en la pared despreciábamos el ancho porque era muy, muy grande con respecto a este radio, pues en este caso también es muy, muy largo con respecto a ese radio, entonces no va a haber movimiento en esa dirección, simplemente en dirección angular. El aceite lubricante es incompresible y newtoniano. Pues vienen las propiedades a 25 grados centígrados.
Y que nos preguntan, obtenga un modelo que prediga la velocidad del aceite considerando las suposiciones previamente descritas. Entonces aquí en este enunciado, pues pueden sacar suposiciones para poder trabajarlo. ¿Cuál sería el radio de donde la velocidad angular del aceite es máxima? Obtenga una expresión para la velocidad angular promedio del aceite y considerando un radio interno del rodamiento de 1 centímetro, un valor de K de 0.5 y un número de Reynolds de 10, grafique el perfil de velocidad angular del aceite. Pues también bueno, vamos a graficar esa parte. Entonces aquí también les copié qué ecuaciones hay que resolver. Entonces, por la naturaleza de lo que estamos resolviendo, pues son coordenadas cilíndricas, ¿no? Entonces únicamente nos interesa la ecuación de continuidad, coordenadas cilíndricas, y la de Navier-Stokes en coordenadas cilíndricas para fluido incompresible y newtoniano, y únicamente nos interesa el componente angular. Solo vamos a ver ese movimiento angular, ¿no? Que es igual a omega en este punto. Y pues ahí está. Entonces este sería el problema. Habría que plantearlo. ¿Dudas del problema? ¿Queda claro lo que estamos viendo? Queda claro. Pues bueno, queda claro. ¿Qué tendríamos que hacer para resolverlo? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿No? En los otros ejemplos, ¿qué hacíamos primero? ¿Cuáles eran los pasos para hacer un modelo matemático? Primero era el planteamiento del problema y luego el planteamiento del modelo. Del planteamiento del modelo, ¿qué era lo primero que hacíamos? Las suposiciones, exactamente. Pues vamos a usar estos últimos minutos que nos quedan de clase para escribir las suposiciones. De hecho, voy a abrir otro Word para que veamos el enunciado. Pues aquí al ladito, las suposiciones. ¿Qué podríamos suponer en este enunciado? A ver, vayan meditando. ¿Cuál sería la primera?
Pues sería el flujo laminar, ¿no? Vamos a poner que es flujo laminar, sí. Flujo laminar. Muy bien. ¿Qué otra? Coordenadas cilíndricas. Coordenadas cilíndricas, eso es importante. Y son las coordenadas que mejor describen nuestro sistema, ¿no? ¿Qué más? Fluido incompresible y newtoniano. Ok, el fluido es incompresible y el fluido es newtoniano. Ok, que justamente viene aquí, ¿no? El flujo laminar y aquí nos dice que es incompresible y newtoniano. ¿Qué otra cosa podríamos suponer? Que no considera la gravedad. Ok, no se considera el efecto de la gravedad. ¿Qué más? Pues lo de la velocidad angular, ¿no? Que se ocupa como la simetría angular. Eh, ok, hay simetría angular. Esa es una cosa. El otro, aquí dice que no hay gravedad ni diferencias de presión, entonces no hay diferencias de presión apreciables en el sistema. ¿En cuántas direcciones se va a mover el aceite? Entonces, en coordenadas cilíndricas tenemos R, radial, Z, axial y teta, angular. ¿Se mueve en Z? ¿O no se mueve en Z? No se mueve en Z, no hay ninguna fuerza que lo haga moverse. Entonces, no se mueve en Z. ¿Se mueve en R? Hacia acá se mueve el aceite, hacia las paredes. Se mueve en esta dirección. Radial. No. ¿Se mueve en teta? Sí. Entonces, ¿cuántas direcciones tiene el flujo? Solamente una, ¿no? La teta. Una dirección. Aquí se necesita un símbolo. Y nos faltaría únicamente una suposición. Y es la misma que hacíamos en la pared. ¿Se acuerdan que cuando era infinitamente ancha, decíamos que no había transporte de momentum en esa dirección? En este caso, como es infinitamente largo el tubo, con respecto al radio, vamos a suponer que no hay transferencia de momentum en dirección Z. Ujú. Pues en este caso no va a haber cambios en el perfil, se consideraría como si fuera simétrico en Z.
Pues podríamos escribirlo así, ¿no? Más que no hay transferencia de momentum, vamos a poner se considera que existe simetría en Z. No hay cambios en esa dirección. Ay, perdón. Y ya lo tenemos. Entonces estas suposiciones son suficientes, diría yo. Ay, que el flujo está completamente desarrollado. Y ya no va a cambiar. Porque creo que sí nos falta decir que es estado estacionario. Y viene aquí. Entonces, el flujo es laminar, está completamente desarrollado y en estado estacionario. ¿Ok? Entonces aquí está completamente desarrollado, estacionario y laminar. Entonces solo es cuestión de que lean el enunciado del problema y entiendan cómo se mueve. Entonces estas de aquí pues serían nuestras suposiciones. ¿Sale? Flujo laminar en una dirección, estado estacionario, flujo completamente desarrollado, coordenadas cilíndricas, fluido incompresible, newtoniano, no hay efecto de la gravedad, no hay diferencia de presión, hay simetría angular y se considera que existe simetría en Z, ¿no? No hay cambios en esa dirección. Pues ya con eso pues pueden simplificar esta parte. ¿Ok? Pues ¿alguna duda de esto? Ya lo que sería, pues sería que simplificaran las ecuaciones gobernantes y ya resolverlo. ¿Tienen dudas del problema? ¿Comentarios? ¿Algo que nos quede pendiente? Nada. Entonces, si es así, nos vemos el miércoles. En principio, el miércoles vemos la unidad 6. Ujú. Y pues nada más, muchachos. Nos vemos el miércoles. Gracias, profe, hasta luego. Vale, profe. Gracias, Gracias. profesor. Buen día. Nos vemos, van trabajando su problema.